Bueno, vamos arrancando. Bienvenidos nuevamente a todos los presentes. Mi nombre es Pablo y bueno, nuevamente soy el que los va a acompañar durante esta jornada, la segunda jornada de capacitación del CRM. ¿Alguien me confirma si se escucha bien? ¿Están viendo la pantalla? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? ¿Algún ok? Así, a ver si no estoy hablando solo. Bien, ahí, excelente. Bueno, para empezar, y así lo van descargando, en el chat les acabo de mandar un link con el material, la vez anterior me había olvidado, del módulo de la clase anterior y el módulo de esta clase. Siempre, si me llevo a olvidar para la próxima, háganme acordar, así les paso el link en el momento. Así, para el que quiere puede ir capaz siguiéndolo, o incluso para después del curso, si alguno tiene que revisar y intentar implementar o jugar con lo que estuvimos viendo, le sirve un poquito de guía como para ver todos los puntos que se fueron tocando. Así que si alguno se lo quiere ir descargando y tenerlo ahí al costadito de la pantalla o algo de eso, capaz le sirve como para ir anotando o teniéndolo de guía, ¿sí? Arrancamos con lo primero antes de meternos en la jornada de hoy y lo que yo les había pedido. Espero que alguno me haya hecho caso, que hayan practicado, hecho algo, y ahora sí, espero que alguno tenga alguna pregunta, si no me voy a decepcionar mucho. ¿Alguien tiene alguna consulta de lo que vimos la clase pasada? ¿Quiso implementar algo, no le anduvo? ¿O algo para consultar? Es ahora el tiempo para preguntar. Siéntanse libres de abrir micrófono, escribir en el chat, etc. Espero un minuto y si nadie me pone nada, me pongo muy triste y sigo para adelante. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal? A mí me había entendido todo, pero me quedó un pequeño detalle del primer Zoom porque había ingresado algunos datos de los clientes en la primer solapita, donde están todos los contactos, y quise eliminar uno y no me dejaba. ¿Eliminar un contacto o eliminar? Pero eliminar el renglón directamente. Mira, ahora que me lo decís, está buena porque me parece que no les mostré cómo eliminarlo. Es una pavada, pero sí, en realidad es, o sea, viste que vos tenés toda la fila y a la izquierda de toda la fila tenés como un encabezado de la fila que está realmente en azul, ¿sí? Seleccionás ahí y apretás la tecla delete y te borra la fila. Con el mismo criterio de las modificaciones que habíamos visto, que hasta que no le des grabar, no aplica el cambio, es decir, no lo borra, ¿sí? Ahora cuando, espera que ya saco la pantalla, bienvenida, y arrancamos con el sistema, así ya lo vemos en vivo. ¿Sí? Hacemos más fácil. Entonces, vamos a cerrar esto, ya no sirve. Entonces, vos estás en cualquier cliente, en esto para esta grilla, obviamente, y para cualquiera de las grillas que tiene el sistema. Si vos desde acá querés decir, bueno, por ejemplo, a Carlos lo voy a eliminar, vengo acá, selecciono en este espacio que es el encabezado de la fila, y ahí presiono la tecla delete o suprimir, ¿sí? Eso me borra la fila y me deja el sistema preparado para lo que habíamos visto antes del grabar, cancelar. Obviamente, si yo cancelo, no me borra ninguna fila. Al momento de que le doy grabar, ahí me borró definitivamente la fila. ¿Vamos? Bien, la que me preguntó ya se silenció, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias. Tenía que activar el volumen. Bueno, mil gracias. Listo, dale. Chau, chau.
Después Gonzalo me dice que no pudo participar. Sí, después, bueno, una de las cosas que iba a aclarar, al final de esta semana subimos los 2 videos, este y el anterior, y actualizamos los links en la página. Así que de ahí después ya, en cuanto estén subidos, van a poder verlos directamente en el canal de YouTube con los links esos, ¿sí? ¿Alguien más con alguna duda o algo? Pero No. Bien, espero un ratito más a ver si hay algunos. Bueno, empecemos entonces. A ver, antes de empezar hacemos un muy breve resumen de las cosas principales que vimos la clase pasada, sobre todo capaz alguno que no pudo participar, digamos, como para que tengan el concepto de lo que vimos en la primera reunión. Básicamente vimos la estructura del sistema, cómo está organizado, en solapas, en la carpeta del cliente, o sea, que siempre que estemos viendo esto es la carpeta de un cliente. Dentro de esa carpeta voy a tener un montón de subdivisiones, algunas por defecto, otras a medida que, digamos, que van configurando el sistema van a ir apareciendo nuevas acá. De acá, esto es lo que para nosotros es la vista 360 del cliente, donde tengo toda la info del cliente dividido en subcarpetas o solapas según el tipo de información, obviamente todas esas con permisos para que no todos vean los campos, los datos del cliente, facturación, etcétera, que cada uno vea lo que tenga que ver. Vimos un poco el manejo general de las grillas, nos paramos solamente en esta grilla de contactos, como ejemplo, pero hoy vamos a ir viendo otras, vamos a ir avanzando en el sistema y vamos a ir viendo otras grillas. Vimos un poquito la estructura del menú del sistema, las opciones contextuales, etc. Y una de las cosas más importantes, vimos toda la parte de búsqueda de clientes, o sea, cómo buscar un cliente, anclarlo, enviarle un cliente a otro usuario dentro del sistema, búsqueda avanzada, búsqueda rápida, búsqueda por rubro, etc. Vimos un poquito, digamos, todas esas particularidades de la búsqueda, ¿sí? Hoy vamos a empezar, el objetivo de hoy es ver todo el módulo de tratativas, tareas, rápidamente lo que es digamos, si los pasamos a solapa, las condiciones de venta, tratativas, facturación, o sea, toda la parte de conexión con el tema de las facturas, y digamos, el grueso y lo más importante del día de hoy es el módulo de tareas. Así que bueno, empezamos con el curso propiamente dicho. Si alguno, lo mismo que la misma aclaración que la vez anterior, siéntanse libres de preguntar, interrumpan, etcétera, que a mí hasta me gusta porque me da la sensación de que hay alguien del otro lado y que no estoy hablando solo como un loco, ¿sí? Bueno, empezamos. Hoy arrancamos con el módulo de tratativas. Habíamos dicho que tratativas, si se acuerdan en ese slide inicial que teníamos en el sistema, el módulo de tratativas era uno de los tantos componentes que después me iba a influir en la parte de tareas. ¿Qué significa tratativas o, digamos, de dónde viene para nosotros el origen? Para nosotros una tratativa es un registro de una interacción con el cliente. Es decir, tengo un llamado del cliente, tuve una reunión, me mandó algo por una consulta, estuve mostrándole o haciéndole una demo de un producto, cualquier cosa que yo quiera documentar de un contacto de un cliente nuestro con algún usuario del sistema, lo voy justamente a documentar en lo que es el módulo de tratativas. En esa solapa de tratativas vamos a ver, aparte de las tratativas propiamente dichas, que es esta grilla que vemos acá debajo y que ya vamos a ponernos a jugar con eso, voy a ver algunas otras cositas. Vamos a mencionar brevemente este módulo superior que después, según el gusto de cada uno, lo puede tener comprimido como para, digamos, que no le ocupe lugar en la pantalla, ¿sí? El primero
es el tema de accesos de los vendedores a este cliente. ¿Cómo se lee esto? O sea, yo estoy parado en la ficha de distribuidora Lombardi. Y acá tengo esta grilla que me va a indicar qué usuarios del sistema tienen acceso y qué tipo de accesos tienen sobre distribuidora Lombardi. Acuérdense que habíamos hablado que yo podía tener el sistema totalmente abierto, con lo cual todos los usuarios veían todo, veían todos los datos, todos los clientes, etc. O podía tener una estructura jerárquica armada, permisos delimitados, etc. En el caso de que vaya por ese lado, de que yo diga hay ciertos usuarios que van a ver cierta cosa y ciertas no, una de las cosas que yo puedo bloquearles es qué usuarios pueden acceder a cada cliente. Después hay otra configuración que me va a permitir decir, una vez que accedió a ese cliente, qué puede ver dentro de ese cliente. O sea, son como dos ejes, imagínenselos. La primera es si puede ver la ficha del cliente o no, y la segunda es, una vez que entró en la ficha del cliente, porque puede verla, ¿qué información puede ver? Si puede ver las facturas, los presupuestos, los datos del cliente, etc. En particular, esta grilla, es la que me va a determinar el primero. Entonces, acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Que el supervisor tiene acceso total y que Walter también tiene acceso total, ¿sí? Si yo tuviera que agregar acá algún usuario, puedo decir, bueno, aparte ahora a Rosana le voy a dar acceso de solo lectura. ¿Qué significa esto? Que a partir de este momento, Rosana va a poder ver a distribuidora Lombardi, pero no va a poder modificar ningún dato, ¿sí? Si yo acá le doy acceso total, va a tener el mismo acceso que el supervisor en cuanto a lectura y escritura. Ahora, capaz Rosana, como tiene menos módulos habilitados, dentro de distribuidora Lombardi podrá ver ciertas cosas que el supervisor no las puede ver o viceversa, ¿sí? Eso es la forma sencilla. Después, a esto lo podemos ir complicando un poquito, asumiendo que esto que yo les decía en la clase pasada, que el sistema permite declarar un árbol jerárquico, con lo cual, si yo acá a Rosana le estoy poniendo acceso de lectura, automáticamente todo el árbol que sigue arriba de Rosana hereda en forma predeterminada este permiso. Eso significa que si Rosana tiene un jefe y alguien le dio a Rosana acceso de lectura a distribuidora Lombardi, automáticamente el jefe y todos los que sigan para arriba van a tener acceso a lectura. Obviamente, en el caso de juntarse dos ramas con distintos accesos, prevalece la de mayor permiso, ¿sí? Entonces, sí, capaz Rosana tiene acceso a lectura, el jefe tiene acceso a lectura, pero después el gerente general, como tiene un permiso mayor, tiene acceso de escritura sobre distribuidora Lombardi. Bueno, y así pueden definir la parte de accesos desde acá. Después, estos campos son campos de estado. El estado, de vuelta, lo mismo que vimos en el campo de rubros la primera vez, una VM de estados, ustedes definen los estados, etc. ¿Sí? Viene el sistema con 2 o 3 estados como para que empiecen a jugar. Ustedes pueden definir sus propios estados. Referencia menciona cómo se nos contactó ese cliente. Desde acá podrán de vuelta buscar las referencias, elegir, o incluso, si quieren, tienen una alta rápida acá de referencia junto con un comentario, que esto es un texto libre. ¿Cuál es la diferencia? Que después, si yo quiero sacar una estadística, esto es un campo tabulado, con lo cual voy a ver las 10, 20 o 200 referencias que alguien haya dado de alta, mientras que este de comentario es un comentario de texto libre, con lo cual me sirve como descriptivo, pero obviamente no me sirve después para sacar algún informe, estadística, agrupación, etc. ¿Sí? Acá tengo información, bueno, que también algo de esto tengo en la pantalla principal, de quién fue el que lo dio de alta, quién fue el que la modificó por última vez, y un comentario general del cliente, de vuelta, algo genérico como para que puedan poner alguna descripción de la actividad del cliente, algún comentario, alguna anotación que crean relevante, ¿sí? Y ahora sí vamos, propiamente dicho, a la grilla de tratativas. En esta grilla
al igual que la que veíamos de contactos, todas las mismas opciones que veíamos, posibilidad de anclar las columnas, ordenar, agrupar, cambiar tamaños de las columnas, mostrar, ocultar columnas, etcétera. Digamos, tengo todos los mismos, digamos, filtros, criterios y funciones que tenía en la de contactos. ¿Se acuerdan? Control E para exportarlo a Excel, etcétera. Todo eso es exactamente lo mismo. Y desde acá justamente es lo que uno va a trabajar con las tratativas. Cuando uno se pone a trabajar con las tratativas, ahí vamos a ir viendo cada uno de estos campos. Primero, si yo voy a dar de alta una tratativa nueva, vengo directamente ¿se acuerdan que decíamos la primera fila, que es la que tengo grisada? Es la que me va a permitir dar de alta una tratativa nueva. Entonces vengo acá y, por ejemplo, vamos a simular que Distribuidora Lombardi me acaba de llamar y me pidió una cotización. Entonces yo lo que voy a hacer, todavía no le voy a hacer la cotización, esa cotización se la vamos a hacer la semana que viene cuando veamos el módulo 3, que es la parte de presupuestos, pero voy a dejar registrado que estuve hablando, que me pidió una cotización. Entonces, llama José, me pide cotización del producto X. ¿Sí? Hasta ahí, lo único que hice fue registrar esa acción, categorizar, ahora vamos a ver todas estas opciones, ¿sí? Y declarar lo que acaba de pasar. La idea es que, obviamente, cuanto más información yo vaya alimentando al sistema, esto obviamente es una herramienta colaborativa, ¿sí? Con lo cual, la idea es que si bien seguramente yo mañana me acuerde que me llamó Distribuidora Lombardi y lo que hablé, dentro de 2 años no me lo voy a acordar y tampoco lo va a saber o se lo va a acordar un usuario que no estuvo hablando. Entonces, cuanto más información puedan ir alimentando al sistema, va a ser mejor para todos, ya que mañana cuando llame Distribuidora Lombardi, si yo no estoy y otra persona lo tiene que atender, va a conocer qué es lo que se estuvo hablando, quién estuvo hablando, sobre qué tema, etcétera, ¿sí? Y obviamente de esa forma poder mejorar la atención del cliente. Entonces, decíamos, hasta ahí anoté lo que pasó en ese llamado, ¿sí? Después empezamos a ver estos campos. Próximo contacto. En el caso de que esta iteración con el cliente, o sea, esta tratativa, necesite algún tipo de seguimiento, yo lo voy a registrar acá. ¿Qué va a hacer eso? Es simplemente, digamos, para los que están acostumbrados a usar el Outlook, si yo digo quiero sobre un mail o sobre una tarea o algo por el estilo, que establecer un recordatorio. Entonces, si yo digo, ok, esto yo quiero que el sistema dentro de una semana me avise que tengo que hacer algo con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Obviamente va a depender del contenido de la tratativa, de lo que se haya escrito, etcétera, ¿sí? Este de finalizada lo vamos a ver en un ratito, justamente es para decir esta tarea está finalizada y ya no corresponde hacer un seguimiento y marcar la fecha de finalizado, etcétera. Oportunidad por ahora no lo vamos a ver, tiene que ver con una agrupación dentro del cliente, eso lo vemos en el módulo 7, si no me equivoco. Vamos a ver un poquito los 7 u 8, vemos un poco la parte de oportunidades, que dicho sea de paso, no es exclusivo de la parte de tratativas, sino que este módulo de oportunidades es transversal a todo el sistema. O sea, lo vamos a encontrar en presupuestos, en facturas, en pedidos de servicio, en adjuntos, etcétera. O sea, por eso no lo mostramos ahora, pues no es específico de la parte de tratativas, ¿sí? Y después sí tengo estos 5 campitos que son comunes a todo lo que sea susceptible a una tarea pendiente. ¿Se acuerdan al principio de la clase pasada que yo les había mostrado un gráfico donde una tratativa, una factura, un presupuesto, un pedido, un remito, etcétera, confluían en lo que nosotros llamamos las tareas pendientes, ¿sí? o el panel de tareas, ¿sí? Estos 5 campos son justamente los que me van a jugar con
todo eso, junto con digamos, la parte de próximo contacto que vimos recién, todos estos campos están disponibles en todos esos orígenes que habíamos hablado. O sea, todo esto que estamos viendo, próximo contacto, finalizada, categoría, subcategoría, usuarios y contacto, está disponible. Yo lo voy a explicar hoy en la parte de tratativas, porque tiene que ver con la parte de tareas, pero también va a estar disponible cuando veamos la parte de presupuestos. Ahí no lo volvemos a ver, porque es exactamente el mismo concepto y obviamente no tiene sentido, pero está disponible en facturas, está disponible en presupuestos, en adjuntos, etc. ¿Qué significa cada uno de estos? Categoría. De vuelta, categorías, esas categorías las dan de alta ustedes con el ABM que tiene el sistema. En esas categorías van a poder decir, bueno, yo quiero agrupar por línea de negocio, lo quiero agrupar por actividad, lo quiero agrupar por producto, etcétera. Es decisión de cada uno durante la implementación, cómo quieren agrupar esa información y, sobre todo, cómo la van a querer ver después desglosada, que es un poco el que va a dictaminar qué categorías van a necesitar acá adentro, ¿sí? Subcategorías. Cada categoría puede tener subcategorías relacionadas. Fíjense que yo ahí estoy en audio y video y me aparecen dos subcategorías. Si yo me cambio y voy a compras no tengo ninguna subcategoría definida. Y así para cada uno podré tener o no subcategorías. Es simplemente un segundo nivel, digamos, de parametrización o de clasificación de esta tratativa en este caso, ¿sí? Usuario y usuario asignado. Esto tiene que ver con quién lo genera, ¿sí? En este caso, y por defecto, cada vez que yo estoy generando algo, automáticamente me sugiere, digamos, a mi propio usuario como usuario y usuario asignado. Pero acá yo podría decirle, está bien, esto lo estoy generando yo, quiero que quede registrado que esta generación la hice yo, pero el seguimiento de esto, o sea, si hay que hacer alguna actividad, algún seguimiento o algo por el estilo, lo va a hacer Sebastián, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo impacta todo eso en esto. Y después, por último, la parte del contacto. Este contacto se refiere al contacto de distribuidor Lombardi. O sea, con qué persona. Bueno, yo acá puse José y José justo no hay ninguno. Ah, sí, está acá José. Entonces, para identificar inequívocamente que esto lo hablé con José Lombardi. O sea que acá podría no ponerlo en el texto o que no sea dependiente, digamos, del texto, pero yo sé que para hacer un seguimiento de este tema, de los 27 contactos que tengo definidos en este cliente, con quién tengo que hablar es con José, ¿sí? Justamente para tenerlo bien identificado y que no esté buscándolo después como loco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo eso? Eso, después de grabarlo, me generó una nueva tratativa con los datos que habíamos puesto y quedó pendiente acá, ¿sí? ¿Se pueden agregar campos? Sí. Gente de todo hierro. Sí, se pueden agregar campos. Esto mismo, ¿se acuerdan que esto que habíamos visto de agregar, por ejemplo, un campo acá o incluso, no sé si lo habíamos llegado, sí, acá en el cliente que le habíamos hecho el ejemplo del color de ojos, así como puedo agregar acá, también puedo agregar acá, que esos campos van a poder ser de tipo de lista de selección, un texto, un número, una fecha, un tilde, etcétera, ¿sí? Incluso voy a poder decir que algún campo de esos es obligatorio o no. Y, ya que me dan el pie, generalmente no lo comentamos, pues es bastante más avanzado. El sistema me permite, no a ustedes como usuarios, sino a un implementador o digamos, a un programador, conectarse en determinados eventos de validación. Capaz es un concepto un poco complejo, pero a ver si se logra entender, está bueno porque es muy poderoso. ¿Qué significa? Yo podría decir, por ejemplo, agrego acá una columna adicional, que no se me ocurre mejor cosa, pero digo, no sé, es la sucursal sobre la cual está hablando ese renglón de esa tratativa, ¿sí?
Ahora, yo podría hacer que ese campo sea obligatorio o no. Eso es sencillo. En el momento que doy de alta el campo, le tildo la opción de obligatorio y cada vez que voy a agregar una tratativa, el sistema me va a obligar a ponerla. Pero pongámosle que sea un poco más complejo, que yo diga, no, pero sucursal es obligatorio, pero sí y solo sí, no sé, la categoría es electrodoméstico y la subcategoría es línea blanca, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra la magia, digamos, de alguien que sepa programar y que sepa algo de código, digamos, de programación. Se podría hacer que esa combinación, que como parámetro es imposible definirla, pero que en el momento de grabar una tratativa, el sistema llame a una función que la programa alguien, digamos, que conoce de código SQL, y en ese momento le permite evaluar esa tratativa y digamos, permite pasar o no esa validación. Entonces, podría, si yo estoy en ese momento grabando una tratativa, el sistema me puede largar una advertencia diciendo, no, mirá, si pones una tratativa de categoría electrodomésticos, línea blanca, sí o sí es obligatorio que pongas una sucursal, con un mensaje, digamos, de error al usuario, y hasta que el usuario no arregle esa situación, no lo va a dejar, en ese caso, grabar el cliente. Ese proceso de validación, lo que nosotros llamamos puntos de anclaje, están disponibles en clientes, en presupuestos, en pedidos de servicio, etc. Hay un montón de puntos donde alguien puede modificar la forma, digamos, los controles por defecto que tiene el sistema. Eso ténganlo en cuenta, si bien no es algo que habitualmente lo damos en los cursos, porque aparte es algo que requiere algún conocimiento de programación, pero sí está bueno que lo sepan para decir, bueno, mira, a mí me gustaría tener eso y es una posibilidad que el sistema tiene para brindarles, ¿sí? Bien, siguiendo con esto de la grilla, de vuelta lo mismo que acá hay un montón de columnas, digamos, ocultas, si después ustedes van a ir jugando con esto. Una de ellas es el tema de prioridad. Yo de acá, o habilitando la columna o con botón derecho, tengo un par de opciones adicionales. La primera es cambiar la prioridad. Yo acá podría decir, esta es de prioridad baja y esta es de prioridad alta. Fíjense que si me paro en cada una, me da un breve resumen de quién fue el último que la modificó, cuál es la prioridad, etc. Otra de las cosas que tengo es la posibilidad de cambiar la duración y enviarlo al Outlook. Esto de enviar al Outlook es si yo esto lo quiero convertir en una cita y uso el Outlook como motor de correo, podría hacer botón derecho, enviar al Outlook, y me va a enviar una cita, por defecto es de 15 minutos, cada vez que se crea una nueva tratativa lo crea por defecto en 15 minutos, pero yo podría de acá decir, esta van a ser 2 horas, y le doy a enviar al Outlook, y ahí en ese momento me genera para esa fecha, digamos, que yo tengo definida, una cita en el calendario con el detalle de esa tratativa, ¿sí? Y otra de las cosas que puedo, bueno, desde acá de vuelta, en lo que hablábamos de oportunidades, contactos, etcétera, también lo puedo setear desde el menú ese contextual, ¿sí? Entonces, hasta ahí generé una nueva tratativa y la dejé registrada, ¿sí? Eso, fíjense que hay distintos colores. Yo tengo algunas que están en rojo, otras que están en blanco, otras que están en azul. Y si juego con esto, la logro que se ponga amarilla. En esta grilla de tratativas y en la mayoría de las grillas del sistema, yo tengo distintos criterios de colorización. ¿Cómo se configura eso? Eso, cada usuario puede setear su propio criterio. Fíjense que una de las configuraciones que yo tengo en el usuario es esto que habíamos visto muy por arriba la otra vez, que es el criterio de los colores. Ahí yo tengo un criterio distinto para cada una de las grillas, en particular la que estamos viendo es la de tratativas, y fíjense que la opción que tengo por defecto es la de pendiente. ¿Qué significa? Es la tarea pendiente. ¿Qué es lo que significa eso? Que cada fila de esta grilla de las tratativas
me las va a colorizar según el estado de esa tarea pendiente. Si volvemos un poco por acá, fijémonos que las que aparecen en rojo son las tareas que están vencidas, las que aparecen en blanco son las que no tienen vencimiento, porque no tienen fecha de próximo contacto, celeste las futuras, amarillo las que están venciendo o vencieron en el último día, etc. Hay distintos colores para, digamos, distintos colores según el valor de estos dos campos, de fecha de próximo contacto y de finalizada. Y fíjense que cuando yo la finalizo, esa tratativa pasa a estar en verde, ¿sí? Podría decir, bueno, no, en vez de hacerlo por tratativas, quiero que sea por prioridad. ¿Se acuerdan que a una tratativa, a otra, le habíamos cambiado la prioridad? Entonces, vamos a ver cómo cambia esto. Ahí se fue el color por fecha de próximo contacto y las que están en blanco son prioridad normal, azul o celeste claro, prioridad baja, en rojo, prioridad alta. O podría decir, vengo acá y lo cambio por categoría. Entonces, vamos a refrescarlo. Y entonces, acá en... lo grabé. Sí. Entonces, acá decía en distribuidora Lombardi, cuando... Vamos a abrirlo nuevamente. Estos renglones de la grilla de tratativas va a venir en función del color que yo tenga asignado en cada categoría. Fíjense que electrodomésticos están todas de un color, audio y video de otra, servicios de otra, etc. Eso es una propiedad que al momento de dar de alta las categorías, yo puedo elegirle el color. Con lo cual después todos los tratativas, presupuestos, etc. de esa categoría me van a aparecer todas del mismo color. ¿Sí? Ahora, ¿cómo seguimos con esta tratativa? Supongamos que vamos a ponerle fecha más vieja, así me aparece para ahora, y así vemos ahora después cómo impacta todo esto en el panel de tareas pendientes. Pero supongamos que una semana después o un par de días después vuelve a llamar o vuelvo a tener contacto con mi amigo José de Distribuidora Lombardi. Entonces, el vendedor o incluso otro vendedor tiene contacto con ese contacto, valga la redundancia, de ese cliente y quiere dejar asentado lo que habló en esa nueva iteración, ¿sí? Entonces, simplemente se va al final de la tratativa, presiona un Enter y fíjense que en forma automática acá el sistema me insertó en esa tratativa una línea como para separar justamente el contenido de lo que había ingresado hace una semana el usuario José o el supervisor o quien sea, y ahora me está generando, digamos, como un nuevo subregistro dentro de la tratativa. Entonces, desde acá, yo podré decir, ahora ya llamó reclamando el presupuesto, ¿sí? Y así voy iterando y voy documentando en la misma tratativa. Una aclaración que no lo hice. Fíjense que esto por defecto me toma hasta 4 líneas. Eso también es un parámetro que es configurable. Yo podría decirle que sean 4, que sean 2, que sean 10, etcétera. Jugar con esto, cuál es el máximo que yo quiero ver. Si alguna de esas tratativas excede el máximo, obviamente parándome sobre el campo me va a mostrar, pero fíjense que al hacer un clic, el sistema me despliega como un cuadro solapado, obviamente tapando la información capaz de renglones por debajo, pero que me permite, digamos, ver el campo completo, editarlo, etc. ¿Sí? Ahora, esto acabo de hablar con José y me indicó que está reclamando el presupuesto. Entonces, yo acá puedo hacer varias cosas. La primera, ¿se acuerdan que una de las funciones que habíamos visto era botón derecho, enviar mensaje? Entonces yo desde ahí podría decirle, che, Sebastián, puedo venir acá
y le mando un mensaje a Sebastián y le digo, che, acordate que Distribuidora Lombardi está reclamando el presupuesto. Lo mismo con el enviar carpeta, le envío directamente la carpeta con el comentario, digamos, que acabo de generar en la tratativa. Y también lo que puedo jugar es con esto de la fecha de próximo contacto. Una de las cosas que yo les había mostrado era poder setear acá la fecha directamente en el calendario, pero fíjense que haciendo clic con el botón derecho, tengo varias opciones adicionales. Estas son opciones rápidas como para no estar buscando en el calendario, digamos, cada una de las fechas. Primero, las primeras que tengo es de horas, o sea, como para decir, bueno, haceme acordar dentro de 2 horas. Ahora vamos a ver cómo sale la alerta. Hola, Pablo. ¿Sí? Disculpa, Iván, hace poquito me conecto, no sé si puedo hacerte un comentario, si te interrumpo o no, o al final, la charla. Sí, no, pregúntame. Ahí justo había escrito ahí por mensaje que en el control de los comentarios, que has puesto, bueno, que se pone la hora y el usuario, y en otro caso la fecha, como lo has puesto están muy buenos, pero lo que nosotros hemos detectado, no sé si es configurable o no, de que uno puede borrar ese historial, esa fecha que ha hecho ese comentario, sin querer o intencionalmente lo puede hacer, y no sé si se puede limitar con algún control de seguridad. No, si vos lo dejás abierto y digamos que el usuario lo pueda modificar, o sea, cuando te lo modifica, te puede modificar cualquier parte del campo. Si lo querés limitar, eso sí, ya hay que bloquear la tratativa, que eso se puede, digamos, se puede customizar para eso, y que cada iteración nueva sea, o sea, llamó a los 2 días, va a ser una tratativa nueva. Volvió a llamar, me dijo tal cosa, etcétera, y se vuelve a cargar una nueva tratativa. Porque bien, obviamente la anterior quedó bloqueada. ¿Eso se configura de parámetros o...? No, eso después te paso, hay una forma, digamos, de validar para que no se puedan grabar tratativas anteriores. Perfecto. ¿Sí? Gracias, Pablo. Por nada. ¿Y desde dónde se puede configurar la cantidad de líneas en la grilla? Ah, bien. Qué buena pregunta. Esto creo que era, si no me equivoco, parámetros. Y creo que será algo como... Ahí está. Hay un parámetro que dice máxima cantidad de líneas grillas, que como vieron acá está en 4, que son estas 4 líneas, digamos, líneas que me aparece por cada registro en este caso, que si yo modifico esto, me lo agranda o me achica el tamaño máximo, siempre hablando del máximo, ¿no? Porque obviamente yo lo tengo en 4, pero esta que es cortita me ocupa un solo renglón, ¿sí? Bien, seguimos. Entonces, les decía, desde acá puedo establecer indicadores de horas, o sea, como para decir, bueno, esto recordámelo en 1 hora, en 2 horas, etcétera. Vamos a ver ahora en un ratito que, bueno, si yo esto le pongo en 1 hora, esto automáticamente, cuando se vence esa tarea, o sea, cuando llega esa fecha y hora, el sistema me va a aparecer un pop-up ahí en el System Tray, avisando que digamos, que se venció la tarea de Distribuidora Lombardi, ¿sí? Si yo lo seteo en 1 o más días para adelante, obviamente el sistema lo va a setear a la hora 0, o sea, a las 8 de la mañana de ese día, ¿sí? Entonces, cuando yo me logué inicialmente, ¿se acuerdan que la primera vez que abrimos el sistema, aparte de abrir la carpeta de Distribuidora Lombardi y las carpetas que teníamos ancladas, ¿se acuerdan con el criterio ese que habíamos hablado de que si yo anclo una carpeta me las mostraba, etcétera? Una de las cosas que abre el sistema después de abrir todas esas carpetas, y la última justamente que me deja en pantalla, es el panel de tareas pendientes, que ahora vamos a ir a ese, que es lo importante de todo esto, ¿sí? Si yo pongo una tarea para dentro de 7 días, y lo abro dentro de 7 días, si yo estoy con el sistema abierto cuando se vence la tarea, me va a aparecer una alerta. Si yo estoy con el sistema cerrado y lo abro después de que está vencida esa tarea,
esa ya me va a aparecer en mi panel de tareas pendientes, ¿sí? Entonces, desde acá decíamos, si yo quiero decir, bueno, esto avísame, me dijo José que lo llame en 10 días. Bueno, José es un mentiroso, es algo que quiera que lo llame el domingo, ¿no? Pero de ahí me alerta el sistema que, ojo, que esa tarea la estás poniendo para un domingo, está bien, porque yo el domingo ese pienso trabajar y llamarlo a José, como me pidió. Así que, nada, desde ahí puedo tener estos accesos directos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos todo esto justamente en el panel de tareas pendientes? Volvemos a como lo teníamos. ¿Se acuerdan que esto yo les decía que lo pueden tener comprimido o expandido? Fíjense que justamente el primero, que es digamos, lo que sería el más usado, digamos, de todas las opciones, de todas las funciones del sistema, es el panel de tareas pendientes. El sistema lo abre solo cuando se inicia el sistema, pero si por algún motivo lo cerraron, vienen acá y abren ese panel, ¿sí? Ese panel es una gran grilla, o sea, fíjense, está separado como en dos partes. La primera parte es la superior, que es toda la parte que corresponde a los filtros, y la segunda parte es las distintas formas de visualización, ¿sí? Vamos a arrancar Vamos a arrancar silenciando, hay algún chico ahí. Ahí está. Así había alguno que tenía el micrófono abierto. Entonces, les decía, vamos a arrancar por la primera parte que corresponde a los filtros. Esos filtros los tengo organizados en solapas. Voy a tener primero toda la parte, digamos, los filtros que corresponden a la parte de fechas, donde voy a poder filtrar esa tratativa o ese presupuesto. Ahora vamos a ver que acá tenemos un montón de tratativas, pero que vamos a ver que eso es lo que vimos al principio en ese slide de la presentación del primer día, que acá yo voy a tener mezclados distintas cosas. Puedo tener tratativas, puedo tener facturas, puedo tener presupuestos, puedo tener lo que quiera, ¿sí? Y hay otra aclaración que a veces lleva a la confusión. Acá ya no es de distribuidora Lombardi. Fíjense que acá tengo de distintos clientes. O sea, acá este es mi panel de tareas pendientes, o sea, mi panel de actividades que tengo que realizar con mis distintos clientes, ¿sí? Entonces, volviendo a la parte de filtros, tengo o por fecha de carga o por fecha de próximo contacto. Por defecto, el filtro que van a tener aplicado ustedes va a ser, no me importa cuándo lo cargué, lo que me va a importar es ver las tareas vencidas. Yo desde acá tengo selecciones rápidas y yo quiero decir, no, pero yo quiero ver todas, no importa si están vencidas o si están a vencer. Entonces vengo acá, actualizo y me quedo con la nueva info, ¿sí? Entonces, por defecto me aparecen vencidas. Yo puedo setear acá, puedo setear fechas específicas, puedo decir que me muestro o no las pendientes, las finalizadas, etcétera. Bueno, ahí hay distintas opciones. Segundo, es por categorías. Eso, ¿se acuerdan que habíamos hablado al principio de la tratativa, que yo la puse de audio, video, subcategoría tal? Desde acá podré setear qué categorías estoy viendo en este panel, ¿sí? Lo mismo para subcategorías. O sea, yo tenía audio y video, y dentro de audio y video tenía mini componente y televisores. De acá puedo tildar o destildar alguna de estas subcategorías, con el agregado que subcategoría, como es un campo que es opcional en algunas categorías, porque hay alguna que no lo tiene, tengo una opción adicional que es sin subcategoría. Entonces, si yo, por ejemplo, destildo esta, me voy a quedar solamente, en este caso, ninguna, con las que, ¿por qué? Porque esto yo lo había puesto vencidas, si yo acá lo cambio y le pongo todas, ahí me va a aparecer la tratativa que yo había cargado, que tiene subcategoría, que era la única que tenía subcategoría, y que antes no me aparecía, pues la había puesto vencida, y esta no está vencida, la fecha era para dentro de una semana, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Esto, avisen si no se entiende, porque esto, digamos, toda esta parte de filtros es vital, digamos, para todo el tema de manejo, asignación, monitoreo, etcétera, de las actividades, ¿sí?
La otra que tengo es la de usuarios. Algunos acá tendrán algunos usuarios, disponibles o no, según permisos. O sea, yo podré o no ver tareas de distintos usuarios. Eso va a depender de los permisos que tenga el usuario con el que estoy trabajando. Y de acá entonces podré, en el caso que los tenga, decir, quiero ver, en el otro no lo vimos, pero botón derecho tengo la posibilidad de todos o ninguno como para hacer, en vez, si tengo 67 usuarios, no estar teniendo que tildarlos cada uno a mano. Entonces yo acá podría decirles que para usuario original, que es el, ¿se acuerdan que en este caso cada tratativa, pero cada presupuesto, factura, etcétera, va a tener dos usuarios, un usuario dueño de la tratativa y un usuario de seguimiento, que es lo que llamamos el usuario asignado. Entonces, desde acá podré hacer filtros y combinaciones de eso. Si yo tengo acceso, quiero ver todas las tratativas de todos los usuarios, pero que solamente correspondan a tareas que yo tengo que hacer el seguimiento, por ejemplo. Entonces, en ese caso, con este filtro que yo tengo, el I o el O, yo acá lo que le estoy diciendo es que no me importa quién generó la tratativa, cualquiera de estos usuarios, pero sí que esté con el usuario asignado supervisor, ¿sí? Entonces, ahí yo puedo estar, en este caso, me va a ir refrescando el panel, en este caso mostrándome todas las tratativas de las cuales yo tengo que hacer un seguimiento, que pueden ser propias o pueden ser de otros usuarios. ¿Sí? Entonces, acá después empiezo a jugar con los filtros y puedo decir, no, pero yo me saco como usuario generador, ¿sí? Y entonces, a ver si se entiende, acá lo que yo estoy diciendo es, quiero todas las tratativas que yo no generé, o sea, marqué a todos los usuarios menos al supervisor, pero que están como usuario asignado el supervisor. ¿Qué significa eso? Todas las tareas que alguien me generó y que están pendientes y las tengo que ejecutar yo, ¿sí? Entonces, con eso, o podría ser al revés, saco acá, digo las que yo generé y que está asignada a cualquier usuario menos al supervisor. Entonces, estas son, por ejemplo, todas las tareas que yo derivé. ¿Sí? Entonces yo, si quiero tener, por ejemplo, un panel rápido de control de las tareas que yo asigné, cómo están avanzando, si están vencidas, etcétera, yo puedo tener este filtro y ahí tengo rápidamente, ahora vamos a ver todos los datos que tengo, pero digamos, tengo todas las tareas que corresponden a esa combinación de usuarios, ¿sí? Lo mismo para prioridad, ahí yo puedo decir, quiero ver solamente las que son alta, baja, normal, etcétera. Y estos son los tipos, ahí esos tipos son los orígenes. Entonces yo ahí tengo que puedo estar viendo tratativas, adjuntos, presupuestos, facturas, etcétera. Puedo seleccionar individualmente cada uno. Fíjense que así como las categorías tienen un color, este es definible, las prioridades también obviamente tienen un color y estos tipos también tienen un color. ¿A qué nos lleva eso? A que después yo esta grilla la puedo configurar para que esto aparte, que hoy está blanco y está, digamos, medio soso, puedo colorizar también esta grilla como para ver, digamos, de forma rápida y visual el tema de prioridades, categorización, etc. ¿Sí? Ahora, todo esto que yo definí, categorías, subcategorías, usuarios, prioridades, fechas, etcétera, si yo cada vez que quiero ver, por ejemplo, las tareas que yo asigné a otros usuarios, tengo que pasar por todos estos campos, todos estos y empezar a configurar, puede ser bastante tedioso, sobre todo si tengo determinadas vistas donde se configuran los colores. Ya vamos a llegar a eso. Denme un minuto y llegamos. Entonces, les decía, sobre todo si tengo dos o tres formas distintas, o más formas distintas de ver la información, si cada vez que la tengo que hacer tengo que ponerme a configurar todos los filtros, es bastante tedioso. Entonces, para eso está la última solapa, que es la de filtros y formatos. Desde acá yo podré generar filtros nuevos, predeterminados o no, asociados a, en este caso, a mi usuario. Entonces, supongamos que yo acá me quedé conforme con este filtro. Dije,
que quiero ver todas, no me importa si está vencida o no, de todas estas categorías, de todas estas subcategorías, con esta configuración de usuario, es decir, que haya sido supervisor y que haya sido asignada a otro usuario con estos tipos, etcétera. Digo, ok, listo. Eso sería para mí, por ejemplo, las tareas asignadas a otro usuario. ¿Sí? Entonces yo de acá puedo guardar ese filtro. Primero me va a preguntar si quiero guardarlo. Obviamente que sí, salvo que me haya equivocado el botón. Y la primera pregunta importante es si las fechas las guarda como relativas o no. Si yo le pongo todos, es irrelevante esta pregunta porque me va a mostrar siempre, o sea, desde el año 1900 al 2500, ¿sí? Ahora, si yo le pongo que solamente me muestre las vencidas, esta pregunta lo que me va a, me está preguntando es, ok, pero mañana, cuando vos vuelvas a abrir el panel, ¿querés ver la fecha que vos pusiste hoy o las fechas las vamos corriendo en función de cómo va corriendo el tiempo, ¿sí? Las vencidas de hoy, obviamente, mañana, si yo le vuelvo a pedir las vencidas, me va a decir que sean del 4 hoy es 4, del 5 del 3 para atrás, ¿sí? Entonces, a veces depende de lo que uno quiera lograr. Acá le puedo decir que esas fechas son relativas, es decir, si hoy yo le puse 4 del 3, mañana cuando lo abra, la fecha va a estar en 5 del 3 y así sucesivamente, o que sean absolutas y entonces ahí esa fecha, mañana abro y me va a mostrar las tareas hasta el 4 del 3. Lo abro dentro de un mes y me va a mostrar las tareas hasta el 4 del 3. Como regla general, generalmente uno las trabaja en formas relativas, ¿sí? Pero obviamente eso va a depender de lo que quiera lograr cada uno. Y la otra pregunta es si quiero ponerlo como predeterminado. Eso de predeterminado es para decir, cada vez que yo abro este panel, solo aplícame este filtro, ¿sí? En vez de venir con el filtro habitual, que es las tareas vencidas de mi usuario, que es así como habíamos abierto el panel la primera vez. Si yo esto lo pongo predeterminado, lo cierro. Cuando vuelvo a abrir el panel, automáticamente me carga ese filtro. Por ahora le vamos a decir que no. Y entonces, ¿cómo sería esto? Volvemos a abrir el panel. Cuando yo lo abro, vemos la información como la veía al principio, donde estoy viendo de todas las categorías, pero solamente que esté el usuario supervisor o el usuario supervisor como el usuario asignado, etc. Ahora, vengo acá y le digo, ok, cargame este filtro predefinido. Le doy cargar y ahí automáticamente me aplicó todos los filtros y obviamente me filtró la información, ¿sí? Otra de las cosas que puedo setear acá, que tenía que ver con la pregunta de María que me hizo hace un ratito, es el tema de los colores. Esos colores pueden venir predeterminados. ¿Se acuerdan acá que veíamos los colores? Estos dos últimos son estos dos que me aparecen acá. ¿Por qué dos? Porque el panel de tareas pendientes, justamente porque a muchos, por lo menos yo me incluyo y a muchos de nuestros clientes les gusta, que esto sea lo más parecido a un árbol de Navidad, ¿no? Que justamente para, de un pantallazo rápido, ver qué es lo que tengo grave, pendiente, importante, urgente, etcétera, ¿sí? Entonces, yo tengo dos colores. En este caso, puedo elegir los dos el mismo, con lo cual, fíjense que ahí está por prioridad. Entonces, si yo digo, esto lo paso a prioridad alta y esto lo paso a prioridad baja, etcétera, me va a ir cambiando los colores en función de eso, ¿sí? Ahora vamos a, por ahora no nos dedicamos a la grilla esta, ahora vamos a ver un poquito cómo es el uso, eso que cambia de prioridad, lo explico en un ratito. Ahora, yo podría decirle no, pero en realidad quiero, por un lado como prioridad, pero por el otro lado lo quiero por categoría. ¿Se acuerda que teníamos distintas categorías y en las distintas categorías tenía distintos colores? Entonces, si yo lo cambio así, fíjense que el primero yo lo dejé en prioridad, con lo cual el color izquierdo, si yo veo las tratativas mirando hacia la izquierda, tengo colorizado por prioridad, rojo, celeste, blanco y rojo, como los había configurado.
Y el color derecho lo tengo configurado, en este caso, por categoría. Al configurarlo por categoría, esta me la pintó de azul, de amarillo. Estas que son de audio y video me las pintó de celeste, ¿sí? Obviamente, a medida que voy cambiando una categoría o una prioridad, me va a ir cambiando el color que le corresponde a esa actividad o a ese registro. Obviamente va a haber casos donde el color de la izquierda va a coincidir con el de la derecha, como en este, porque es de prioridad baja y es de audio y video que tiene el mismo color de prioridad baja, ¿sí? Y así puedo ir haciendo las combinaciones que yo quiera. Pendientes, prioridad, categoría y tipo están en todos. ¿Qué significa? Por ejemplo, tipos son estos tipos que están acá. Entonces, acá bueno, estas son todas tratativas. Entonces, fíjense que si yo le cambio por tipo, el color derecha van a ser todos rojos, que corresponde al de tratativas, ¿sí? Ahora, hay algunas que son, por ejemplo, estado. El estado está solamente disponible en algunos ítems, por ejemplo, en presupuestos. Entonces, las que no tengan estado, por ejemplo, una categoría no tiene un concepto de estado por defecto, esas no no se me van a colorizar, en este caso, por el segundo criterio, ¿sí? Y esta que decía, bueno, obviamente si yo le digo nada, me la va a dejar de color blanco. Y esta que tengo acá de pendiente va a tener que ver con lo que era la fecha de vencimiento. Entonces, fíjense que de acá yo puedo ver, si lo tengo configurado de esta forma, a la izquierda voy a ver las que son importantes, o sea, las que son prioridad alta, baja o normal. Y a la derecha, el color rojo, celeste o verde o lo que sea, me va a indicar si esa tarea está vencida o no. Es decir, esto me está diciendo que esta tarea es de prioridad alta y está vencida, ¿sí? Esta tarea está vencida, pero es de prioridad baja. Bueno, y así cada una, justamente para eso se usa, y mucho generalmente, la parte de colorización de toda esta grilla, ¿sí? Hasta ahí se entendió. ¿Alguna duda? Les doy tiempo para que alguno escriba o pregunte algo si queda alguna duda y seguimos con el contenido de la grilla en sí. Bien. Seguimos. Grilla de tareas. Lo mismo que la misma aclaración que teníamos antes. De acá agrego, saco columnas, las arrastro para sacarlas. Si yo digo, por ejemplo, no sé, el contacto no me sirve y lo quiero sacar, lo arrastro, etcétera. Control E, exportar a Excel, todo lo mismo que tenía la grilla, digamos, las grillas que habíamos visto. Ah, perdón, otra cosita me olvidé acá. Bueno, de acá, cargar, guardar, eliminar, se refiere a los filtros. Y la parte de guardar formato, cargar, etcétera, se refiere a la organización de esta grilla, ¿sí? Esto que yo decía, le saco una columna, lo agrupo, le cambio el orden, esta columna se la paso de acá, etcétera. Si yo quiero guardar esa forma de ver mi grilla, tengo estas tres opciones para restablecer, cargar, guardar, etcétera, ¿sí? Perdón, lo cerré. Entonces, desde acá tengo todo digamos, esa grilla prearmada. Y desde acá voy a tener, digamos, información de todas las tareas, en este caso, si yo no cambio ningún filtro, todas las tareas que tengo vencidas con mis clientes. Si me paro sobre la razón social, voy a ver un breve detalle de la tarea, cuándo se cargó, cuál es el próximo contacto, etcétera. Desde acá tengo justamente los dos campitos que decíamos que involucran a todo el tema de filtros, categoría y subcategoría, que incluso los puedo modificar desde acá. Obviamente, cualquier modificación que yo haga acá va a impactar en forma directa sobre la tratativa, ¿sí? O sobre el presupuesto, o sobre lo que sea. Si yo modifico esta tratativa que habíamos generado acá,
vengo a panel de tareas pendientes porque me aparece ahí y le cambio la categoría, la fecha o lo que sea, obviamente también me va a cambiar el contenido en el cliente, ¿sí? El tipo es solo informativo, porque si es una tratativa no la puedo cambiar para que se convierta en un presupuesto, o sea, eso no tiene un cambio. Algunas van a tener, según el tipo, van a tener importe y saldo. Las tratativas no lo tienen. Las facturas, fíjense que acá yo tengo para reclamar 2 facturas de distribuidora Lombardi. Entonces, ahí me aparece cuál es el importe y cuál es el saldo de la factura. Después, veamos un poquito más adelante la parte de facturas, vamos a entrar en detalle de eso. Pero lo importante es que estas columnas, en algunos casos, obviamente va a tener sentido en un presupuesto, en una factura, en otros casos, como un documento adjunto o una tratativa, están en cero. Comentario, es lo mismo que habíamos hablado. Acá yo puedo tener ese comentario y obviamente también editarlo. A ver, ¿cuál es el concepto de este panel? Yo me siento hoy a la mañana, me olvidé de todo lo que tengo que hacer o qué era lo que tenía pendiente o qué venía haciendo y digo, bueno, voy a empezar a trabajar con el sistema. Mi punto de partida es este panel. En este panel voy a ver todas las cosas que al día de hoy tengo vencidas, o si quiero que me van a vencer mañana, pasado, etcétera, ¿sí? Entonces, punto de partida, miro y digo, ok, a distribuidora Lombardi, tengo que, mandó un mail Carlos diciendo tal cosa, bueno, lo tengo que llamar. ¿Cómo sigue, digamos, la actividad en esto? Ok, lo voy a llamar. Primero, desde acá puedo doble clic y me abre directamente la ventana de distribuidora Lombardi como para decir, voy a buscar más información. Ahora, distribuidora Lombardi es un viejo y conocido cliente nuestro, con lo cual yo ya sé qué vengo hablando, con quién, o digamos, quiénes son los actores, con quién tengo que hablar, etc. Entonces, directamente no haría falta salir de este panel. Yo acá tengo el comentario de lo que se, digamos, de la tarea o el seguimiento que hay que hacerle, cuándo estaba vencido. Fíjense que esto se lo debo a distribuidora Lombardi desde el 2011. Si tengo un contacto o si quiero asignarlo, eso se acuerdan que en el momento de generar la tratativa yo le había asignado esa tratativa a José, entonces ahí yo puedo decirle que esto lo quiero ver o lo estoy hablando con José específicamente, ¿sí? Si yo le cambio acá, a ver, creo que alguno de estos tiene un teléfono. Ah, sí. Entonces, fíjense que ya incluso esto yo lo tengo relacionado, en este caso Alicia, y ahí ya me está, aparte de los teléfonos de distribuidora Lombardi, que son los que aparecen al final, los primeros que me aparecen son los teléfonos de Alicia, ¿sí? Con lo cual, si yo quisiera arrancar ya directamente el llamado desde acá, ni siquiera tengo que ir a la ficha de distribuidora Lombardi, acá tengo los datos de contacto, si le quiero mandar un mail, le mando un mail, si lo quiero llamar, lo llamo, si tengo el celular acá, etcétera. Entonces, desde acá puedo directamente iniciar esa conversación, ¿sí? Después tenemos un montón de campos adicionales, de campos digamos, de más información. Uno de los tantos campos que me aparecen son las marcas, ¿se acuerdan? Esa marca que habíamos visto acá al principio, en la solapa principal, que la habíamos definido en la clase pasada, perdón, como cliente VIP. Una de esas, o sea, esa marca yo la estoy teniendo acá. Obviamente, si yo después quiero hacer filtros y digo, quiero ver todas las tareas que tengo de cliente VIP, con las propiedades que vimos de la grilla, la posibilidad de filtros, etcétera, puedo hacer ese tipo de filtros y quedarme con esas tratativas. Lo mismo que con la categoría, de acá puedo cambiar el vendedor. Entonces, si yo digo, supongamos, hablé con el cliente y le dije que esto lo va a seguir Walter, entonces ahí le estoy cambiando y le estoy asignando esta tarea para el seguimiento a Walter. Obviamente, esto cuando se venza, a Walter le va a salir una alerta de que alguien le asignó esa tarea, ¿sí? Ahora, ¿cómo es? Hablo con Alicia, vengo acá, le digo, ok, hablé con Alicia y me dijo que la llame la semana que viene, ¿sí?
Entonces, de vuelta, fecha de próximo contacto, de acá le digo, ok, esto haceme acordar dentro de una semana, y esa tarea, como yo le estaba pidiendo al sistema que solamente me muestre las tareas que están vencidas, y al posponerla una semana, automáticamente, obviamente, deja de estar vencida, ya me desapareció de mi panel de tareas pendientes, ¿sí? Entonces, desde acá puedo ir jugando y digo, esta vence hoy, esta venció ayer, bueno, puedo ir jugando, digamos, con la fecha de próximo contacto de cada una de estas tratativas, ¿sí? Otra de las cosas que puedo hacer es, ok, llamé a este cliente, me dijo que no está interesado, que no va a seguir digamos, en la gestión, y directamente finalizarla. Desde acá, doble clic, la marco como finalizada, y esa tarea ya me desaparece de mis tareas pendientes, porque si bien tiene una fecha de próximo contacto, etcétera, pero ya está marcada como finalizada. Entonces, esa tarea automáticamente desapareció de mi panel de tareas pendientes, ¿sí? Ahora, todo esto que estamos... y otra aclaración con respecto a los campos. Acá los últimos campos son los de marcas, pero también esos campos adicionales, ¿se acuerdan que dimos de alta un campo adicional en el cliente la clase anterior? Recuerdan acá que teníamos campos adicionales. Esos campos, por ejemplo, el país del cliente, yo podría decirle con esta opción, que les había dicho que le íbamos a ver ahora, que este campo me lo muestre en clientes. Perdón, en los paneles. En los paneles es justamente en ese panel de tareas pendientes. Entonces, si yo ese lo marco, acá al final me va a aparecer como un campo, en este caso, el país del cliente que corresponde a esa tarea, ¿sí? Lo mismo si yo le marco, no sé, un campo adicional en tratativa, en presupuestos, etcétera, me va a poder aparecer el campo ese adicional directamente sobre mi panel de tareas pendientes. Todo esto que estamos viendo lo vemos así en formato de grilla. Bueno, obviamente la opción de exportar, control E, exportar a Excel. Prioridades, abrir, finalizar, etcétera, las opciones contextuales, esto no hace falta explicarlo, son bastante sencillas. La opción de búsqueda, muchos de estos paneles, de estas grillas, tienen lo que llamamos búsqueda rápida dentro de la grilla. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que alguien había, no sé, hablado algo de la parte de cobranzas, puedo escribir acá, le doy Enter, y fíjense que automáticamente me filtró por todo lo que en algún lado diga cobranzas. En este caso, el texto, acá dice algo de cobranzas, y lo mismo en esta de acá abajo, ¿sí? Entonces, desde ahí puedo hacer búsquedas y filtros rápidos por cualquier parte del campo, comentario, etc. ¿Sí? Eso aclaro que también está en varias de las grillas. Por ejemplo, esta de tratativas también lo tiene, presupuestos también lo tiene, por ejemplo, no sé, la solapa de mails también tiene esa búsqueda rápida, etc. ¿Sí? Bien. Ahora, yo todo esto lo estoy viendo como una grilla dentro de mi panel, ¿sí? También tengo, decíamos, la parte de abajo es la que me va a permitir cambiar distintos formatos de visualización de todo esto, ¿sí? Tengo todas estas que corresponden a vistas de tipo calendario. Entonces, esta misma información que yo estoy viendo en formato grilla, la puedo estar viendo en formato calendario. En este caso, ahí yo fui cambiando algunas tareas mientras les iba mostrando. Entonces, yo tengo las distintas tareas asignadas en un calendario, ¿sí? Entonces, esto, digamos, referenciado por la fecha de próximo contacto que tiene asignada cada una de estas tratativas, presupuestos, etcétera, me van a aparecer acá en mi panel de tareas pendientes, ¿sí? Entonces, vamos a
poner alguna de otros clientes para que sea algo un poquito más completo. Entonces, vamos a poner de estos dos clientes. Vamos a ponerle este para ayer y este para anteayer. Entonces, ahora yo me voy al panel de tareas pendientes y me aparece cada uno de mis compromisos. Obviamente, como yo los puse en un día, esto era lo que les decía, que automáticamente los asigna a las 8 de la mañana. Y la duración tiene que ver con eso que les había comentado al principio de hoy, que cada tratativa por defecto es de 15 minutos. Si yo lo cambio en el momento del alta, o incluso acá desde el panel podría hacer esto, o sea, agrando la tratativa, ¿sí? Ahí le estoy dando una duración aproximada. Entonces yo sé que esta reunión con multihogar la tengo, bueno, en este caso la tenía el miércoles 3 y me va a durar 1 hora y media, ¿sí? Entonces, con esto puedo ir jugando directamente desde acá, desde el panel. Cualquier cosa que yo vaya moviendo desde acá, obviamente me va a ir afectando la fecha de próximo contacto, duración, finalizado, etcétera, ¿sí? Entonces, desde acá también podré finalizarla, enviarla al Outlook, que es la opción que habíamos visto al principio, prioridades, etcétera, ¿sí? La colorización también es lo mismo que yo tenía acá. O sea, si yo lo tengo por prioridad, en este caso, fíjense que me va a cambiar los colores según la colorización que yo tenga configurada ahí. Acá tengo varias opciones. La primera es ver un día particular. Al ver eso, acá a la derecha tengo el calendario y puedo ir cambiando. Si yo de acá selecciono, arrastro N días, puedo ver, incluso si quiero hacerlo en forma discontigua, porque yo digo, quiero ver todos los miércoles de este mes, todas las actividades que... Quiero ver, decía, todos los miércoles de este mes, todas las actividades que tengo. Ahí puse los 4 miércoles, y 5, puse ahí los 5 miércoles de este mes, ¿sí? Con el control, shift, arrastrando, etcétera, puedo ir jugando con esto. Fíjense que tiene de lunes a viernes, para los que tienen la desgracia de tener que trabajar los sábados o domingos, eso también es un parámetro que me aparece o no el calendario del sábado y domingo, ¿sí? Entonces, les decía, tengo la posibilidad de vista diaria, vista semanal, que no es más que seleccionar en forma rápida toda una semana, la vista semana completa, que me muestra un cuadro para cada semana, o la vista de tipo mes, ¿sí? Cualquiera de esas tiene un formato de impresión propio de cada una, de ahí puedo sacar una impresión, verlas, etcétera, ¿sí? Ahora, otra de las cosas que tiene piola esta consola es la conexión con el módulo de mapas, ¿sí? Yo acá puedo tener varias actividades, digamos, a realizar. Entonces, yo, por ejemplo, puedo estar diciendo, ok, yo voy a tener que en la semana organizar mis visitas, ¿sí? Supongamos que filtros mediantes, estuve jugando con los filtros y me quedo con todas las tareas de las cuales yo tengo que generar una visita al cliente, ¿sí? Entonces, supongamos que AudioCity, Multihogar, Ramírez y Distribuidora Lombardi les tengo que pegar, y vamos a agregar también a La Torre, les tengo que pegar una visita. Yo me quedé con un filtro, puedo seleccionar de a uno, varios, etcétera, pero de alguna forma ahí marqué los que justamente quiero visitar, ¿sí? Con solo marcarlos ahí y hacer clic en el módulo de mapas, ahí me graficó esos 5 clientes que yo había definido en el modulito de mapas según su dirección. Entonces, desde acá puedo decir, bueno, el día que voy a distribuidora, voy a Multihogar y hago esos 2 clientes juntos, AudioCity me queda lejos, a ese lo dejo colgado, etcétera. Bueno, jugar con esa distribución, más allá, obviamente, de todo lo que vimos del módulo de mapas la clase pasada, de poder ver terreno, clientes, etcétera, o cómo llegar de un cliente a otro, cosas por el estilo, ¿sí? Bien. Hasta acá llegamos con lo que es el panel de tareas pendientes. De acá, breve, digamos, insisto con esto, muy importante todo el tema de filtros. Después es un gusto de cada uno si va a trabajar más con la parte de grilla, calendario, etcétera.
y sobre todo también lo que se usa mucho es el tema de colorización, envío, digamos, desde acá puedo enviarle a un vendedor también mensajes, etc. Y otra cosa piola que tiene todo esto. Supongamos que yo digo, ok, todas estas tareas yo no las voy a llegar a hacer y quiero que haga el seguimiento otro usuario. Puedo seleccionar varias ahí, botón derecho, vendedor asignado, y decir todas esas se las acabo de asignar a Sebastián, ¿sí? En ese momento, si Sebastián está logueado y una de esas tareas se vence en los próximos 5 minutos, automáticamente le va a aparecer una alerta a Sebastián avisando de que se le acaba de vencer una tarea, ¿sí? Lo mismo si yo acá quiero cambiar la duración de varias, etcétera, o la prioridad, etcétera, puedo marcar varias y actualizarlas en forma masiva, ¿sí? Bien, volvamos entonces hasta ahí llegamos con la explicación de lo que es el panel de tareas pendientes. Volvamos entonces a nuestro querido distribuidor Lombardi. Ahí vimos, la clase pasada vimos, digamos, particularmente toda la solapa principal. Hoy vimos la parte de tratativas. Veamos entonces un poco cómo es y para qué sirve esta de condiciones de venta. Acá está agrupado. Discúlpame, ¿Sí? perdón, ¿puedo hacerte una pequeña consulta antes de irnos Por favor. del tema? Dale. Yo entiendo que CRM tiene cierta conexión con Tango, ¿cierto? Sí, correcto. Bien. ¿Qué pasa? Con el tema de las tareas, de estas tareas que estás explicando, a mí me pasa, por ejemplo, si se hace una factura nueva, es como que no me aparece asignada, como para que yo la pueda llamar, tengo que ir cliente por cliente, o sea... Pero me estás spoileando el final de esta clase. Bueno, está bien, entonces no dije nada. La generación de tratativas, de facturas en forma automática. Perfecto, listo. Es justo el último tema que vemos en esta clase. Bueno, ¿sí? Ok, gracias. Dale. No, por nada. Entonces, desde acá en condiciones vamos a tener agrupados justamente lo que son todas las condiciones comerciales del cliente, qué lista de precios tiene asignada, la condición de venta, la bonificación que tiene por defecto, etcétera. Muchos de estos campos van a afectar a lo que vamos a ver la próxima clase, que es el módulo de presupuestos, etcétera, ¿sí? Algunos datos generales de, por ejemplo, a qué mail quiero que le llegue la factura electrónica, etcétera. Algunos datos, digamos, generales están acá, cupo de crédito, etcétera. Pero lo más importante y lo que vamos a ver ahora es justamente la conexión con el Tango, ¿sí? Desde acá yo voy a poder, digamos, combinar este cliente con un cliente de Tango. ¿Cómo se entiende esto? A ver, la primera aclaración, habíamos dicho la primera clase, que cuando yo instalo el sistema, automáticamente se sincroniza con mi base de datos de clientes, ¿sí? ¿Qué significa? Yo en Tango tenía 10.000 clientes, me aparecieron 10.000 clientes acá en el CRM con los mismos datos. Cuando yo actualizo alguno de esos clientes, eso es parametrizable en el sistema, tengo 3 opciones. Que me actualice solo el cliente, digamos, me mantenga ese sincronismo, o sea, yo cambié acá y vengo y le pongo la lista 2, que esto automáticamente pase a Tango y me cambie y me cambie la lista por la lista 2. Que me pregunte el sistema, o sea, me dice, ¿hiciste un cambio? Hay cambios que obviamente quedan acá. Por ejemplo, no sé, marcas. Yo puedo cambiar la marca, puedo agregar, etcétera. Y en Tango no me va a afectar en nada porque Tango no tiene el concepto de marcas. Yo cambio, no sé, el dominio o la página web y ese campo no afecta en nada a la parte administrativa, digamos, del ERP. Con lo cual, digamos, solamente eso se va a activar ante determinados campos, ¿sí? Razón social, domicilios, condiciones, la mayoría de estos campos de condiciones de venta, etc. Entonces, les decía, tengo 3 opciones, perdón. La primera, que me lo actualice y no me dé la opción de cancelarlo o no. La segunda es que me diga, hiciste una modificación en determinado campo que
corresponde actualizarlo. ¿Querés actualizarlo sí o no? Es decisión después de cada usuario qué quiere hacer. Y la tercera es que no actualice nada. Entonces, ahí, obviamente, si yo lo tengo configurado así, o si me pregunta y le digo que no, empiezo a tener datos diferentes en un sistema y en otro, ¿sí? Eso depende cómo implemente, digamos, si quiera cómo implemente el flujo cada uno, va a ser una u otra configuración. Habitualmente todas las modificaciones, porque tenemos más datos acá y está, digamos, más completa, sobre todo la parte comercial, no la parte administrativa, se hacen directamente sobre la ficha acá del cliente y ese campo pasa a Tango. Pero bueno, eso va a depender después de cada uno cómo lo quiera hacer. Ahora, ¿cómo es ese pasaje a Tango? Hay un campo acá que me indica este distribuidor a Lombardi, que para el CRM es el código 1. Fíjense que hasta ahora, yo les había dicho en la primera clase, acá está el código, pero no lo vamos a usar nunca. Hasta ahora seguimos sin usarlo y vamos a ver las próximas clases, digamos que también es medio irrelevante este código. Pero acá lo que me está diciendo que este distribuidor a Lombardi, que es el cliente, digamos, que yo tengo en el CRM, corresponde a el código tal que, obviamente en Tango, se llama también distribuidor a Lombardi, ¿sí? Acá tengo dos opciones. Lo puedo asignar a un cliente o también lo puedo asignar a un grupo empresario. En Tango los grupos empresarios están pensados para agrupar varios clientes bajo el mismo paraguas empresarial, ¿sí? Por ejemplo, yo podría tener una cadena de supermercados donde le facturo individualmente a cada sucursal, pero después capaz me pagan desde un solo lado facturas mezcladas de varias sucursales. Entonces, ese es el caso ideal, digamos, para implementar grupos empresarios. Yo desde acá podría tenerlo a cada una de esas sucursales, de esas razones sociales, o podría tenerlo directamente a el grupo empresario. Fíjense que si yo, vamos a cambiarlo directamente acá. Entonces, si yo esto lo cambio y le digo que esto está relacionado al grupo sónico, ese grupo sónico en Tango son 4 clientes distintos y vamos a ver varias cosas. La primera, y ahí empezamos con el tema de los colores. ¿Se acuerdan que la clase anterior les había dicho que estos colores iban a ir cambiando según la condición de ese cliente? El primero y por el cual van a empezar todos los clientes potenciales es el negro, que es justamente un cliente potencial. Está en el CRM, no está relacionado a ningún cliente en Tango, es solo un cliente potencial, un prospecto, todavía sin que le haya facturado algo. El segundo color habitual es el azul, que era el que veíamos a nuestro amigo distribuidor Lombardi. Es un cliente potencial que en algún momento se transformó en cliente, digamos, real, porque le hice alguna factura o lo pasé por lo menos al sistema de gestión. Y ahí tengo, digamos, en ese caso me aparece de color azul. La tercera opción es el color verde que veíamos recién cuando lo cambié al grupo sónico. Eso lo que me va a indicar es que es un grupo empresario. Y después tenemos otras opciones no tan usadas, que es esto. ¿Se acuerdan que al principio yo les había dicho que esto era, si bien el concepto de CRM está orientado a clientes, esto también yo lo podía tener orientado a proveedores? Entonces, si esto yo en vez de estar asociado a un cliente, lo asocio a un proveedor, ahí tenemos otro color que me indica que esto es un proveedor, ¿sí? O también lo que podría obtener es asociado a lo que Tango llama el cliente ocasional. En el caso este es un cliente genérico que cada vez que yo le vaya a facturar me va a volver a pedir los datos, ¿sí? Son opciones no tan usadas. Les quería comentar un poco todas esas opciones para, digamos, que las tengan al tanto. Y una que no es menor, el color rojo. El color rojo se puede dar por dos motivos. La primera es que yo acá le pongo un código que no existe, entonces me está diciendo, ojo, sí, este cliente existe acá, pero este que yo estoy buscando como vinculado
en el sistema de gestión no existe. O la otra es que ese cliente esté inhabilitado. Yo lo puedo inhabilitar acá o también lo puedo inhabilitar en Tango. En cualquiera de los dos me va a aparecer que ese cliente es o sea, lo tengo dado de alta como cliente, pero está inhabilitado. Que ese inhabilitado después será si puedo o no hacer operaciones, si puedo o no hacer presupuestos, se podrá configurar, etcétera, pero por lo menos de un primer vistazo, cuando yo abro la carpeta, si yo lo veo en rojo, sé que algo está mal con ese cliente, ¿sí? Entonces, vamos a pasarlo a este cliente. La primera, si esto es un cliente existente, simplemente, digamos, si supongamos yo hice un cambio acá en la lista de precios, vengo, le pongo la lista 2, le doy grabar y paso el cliente, ahí me va, si yo no lo tengo configurado, que la actualización se haga en forma automática. Cuando yo le dé acá pasar cliente, ahí me va a aplicar el cambio ¿cómo se llama? En el cliente. Marlene me pregunta, ¿el cupo de crédito de la ficha del cliente incluye los... Ah, bueno, cupo de crédito ni lo mostré, pero sí, ahí, si yo ahí le doy primero el cupo de crédito, tengo acá, tengo si ese cupo se lo estoy indicando en moneda local o extranjera, y tengo este botoncito disponible que me da un detalle de cómo se compone o cómo está consumido ese cupo de crédito. Incluso esto es customizable. Yo puedo decir que los cheques los quiero o no, que los cheques los quiero, pero solamente los cheques que estén para adelante y los vencidos no, porque los vencidos yo no hago el circuito de depósito y quiero que se vayan solos. Bueno, tengo esa función justamente del disponible, que en realidad va a tener que ver con el módulo siguiente, que es el de presupuesto, que es donde juega todo eso para alertar si capaz un presupuesto está fuera de cupo, etc. Es súper customizable en el sistema. Así que ahí, digamos, pueden decir, quiero incluir las facturas vencidas a vencer, cheques en cartera, etc. Todo eso se customiza con programación. O sea, no es un tilde o algo, justamente pues ahí pueden hacer cosas raras como esto que les decía. Quiero que me vea los cheques, pero solamente los cheques de determinada cuenta o de determinada cartera, y otros no, porque esos los cuento para el crédito, o bueno, cosas por el estilo, se pueden programar. Por defecto, el sistema va a mostrar los cheques, va a mostrar el saldo en cuenta corriente y va a mostrar los pedidos que estén aprobados, ¿sí? Esos son los tres ítems que toma por defecto el sistema. Después, cualquier cosa que quieran modificar sobre eso, se puede, pero hay que configurarlo, hay que customizarlo, ¿sí? Bien, entonces les decía, una es pasar este cliente, que eso era la parte sencilla, y la otra vamos a hacer el ejercicio de convertir un cliente potencial, como eran nuestros amigos de Todo Hierro, que eran los que se ganaron el 0 kilómetro la vez pasada, de transformar este cliente en un cliente, ahora sí, propiamente dicho en Tango, ¿sí? Acá tengo varias formas. Yo ahí sí voy a tener que determinar el código del cliente. Para determinarlo tengo la posibilidad que lo determine solo el sistema. Si yo le doy acá pasar cliente, me va a asignar un código correlativo a la secuencia que yo tenga, o puedo hacer determinadas combinaciones. Por ejemplo, yo le digo que este es un cliente muy habitual, que yo tenga divididos los clientes por alguna clasificación, categorización, etc. Entonces, por ejemplo, si se fijan, estos son los clientes que yo tengo cargados. Hay algunos que empiezan con 0,1, otros con 0,2, otros con 0,3. Puede ser, por ejemplo, por el tipo de cliente, la zona, el tipo de negocio, etc. ¿Sí? 0,1, AJ o XKF, ¿sí? El pre que ustedes quieran, pueden tenerlo clasificado. Entonces, supongamos que yo digo, este agente de Todo Hierro es del tipo 02, ¿sí? Porque corresponde a clientes del tipo A, ¿sí? Yo pongo 02, le doy doble clic, y automáticamente el sistema me sugiere cuál es el próximo 02 disponible,
¿sí? 02, de vuelta a J, XKF o el código que sea, no importa la longitud, siempre va a ir a buscar el próximo disponible, ¿sí? O lo dejo vacío y lo dejo que el sistema lo determine, o si yo digo no, pero es un 020065 porque le quiero asignar ese código, lo pongo directamente a mano, ¿sí? Si yo lo dejo vacío al momento de pasar el cliente, el sistema le va a asignar solo cuál es el próximo número correlativo que encuentra. Cuando yo le doy, ahí es donde empieza, ¿se acuerdan que yo les dije la clase pasada? Yo puedo cargar un cliente simplemente indicando la razón social y nada más. Acá es donde empiezan esas validaciones que sí, ok, como cliente potencial yo te dejo cargarlo solo con la razón social. Ahora, cuando lo quieras pasar para facturar, me vas a tener que entregar un montón de datos adicionales. Entonces, ¿cuáles son esos datos? Y acá empezamos a ver. El sistema me dice, no, pero le vas a tener que cargar la provincia. Ah, vengo acá, sí, es verdad, la provincia no se la había cargado. Neuquén. Ah, Neuquén, además, no sé si... No tengo la provincia de Neuquén, qué vergüenza. Bueno, acabo de mudar a esta gente a Capital Federal. Lo grabo, vengo acá y le vuelvo a insistir. No, está bien, pero ahora me falta la condición de venta. Y así me va a ir advirtiendo de cada uno de esos campos. Vamos a cargar todos para hacer más rápido. Entonces, vendedor, transporte, el quit ya lo tenía cargado, etcétera, ¿sí? Una vez que ahí sí completé todos los datos que el sistema me va a pedir, ahí sí, fíjense que ese cliente se convirtió en azul y ya está sincronizado, y va a quedar sincronizado o no, según cómo esté parametrizado, con los datos que yo tengo en el sistema de gestión, ¿sí? Entonces, desde acá podré actualizar un cliente ya existente, si tengo que actualizar algún dato, o en el momento de hacer el pasaje, puedo realizar el pasaje. Y hay una cosa importante acá a nivel de permisos, que fíjense que hay un permiso, si lo encuentro, ¿dónde está? Acá. Yo acá le puedo decir que, uno de los permisos, esto lo mostramos, pues es un caso medio particular, uno de los permisos me dice si puedo ver o no la solapa de condiciones, y si la puedo ver, si puedo hacer un pasaje a tango de clientes nuevos, y si solamente los puedo hacer de clientes nuevos, pero no actualizar. Esto se usa mucho para los vendedores, es decir, mira, cuando el cliente es nuevo, pedirle todos los datos y vos pasalo, pero después cualquier actualización la hace un usuario con mayor privilegio, ¿sí? Entonces yo generalmente, por ejemplo, a los vendedores los dejamos así, donde puedan pasarlo, pero si tienen que actualizar algún dato, después el que lo va a actualizar es algún usuario con algún privilegio mayor, ¿sí? Bien. ¿Dudas de esta parte? Entramos en el último tramo, que es toda la parte de facturas, que todo hierro no nos va a servir porque hasta ahora no le facturamos nada. Seguramente la clase que viene le hagamos alguna factura. Bien, entonces, si no hay dudas, seguimos con la parte de facturas. Solapa de facturas, de vuelta estoy parado en este caso en Distribuidora Lombardi. En Distribuidora Lombardi tengo esta grilla donde obviamente todas las funciones que habíamos hablado de las grillas, y donde acá me aparecen todos los comprobantes, en este caso, obviamente, de Distribuidora Lombardi. Cuando el envío de facturas que estaba en esa solapa va a una única dirección de mail. No, a ver, bueno, justamente el envío de facturas ahora lo vamos a ver, porque hay dos formas de enviar factura. Vamos a ver una que es la más clásica. En un ratito vemos y no. Tengo esa dirección, pero aparte la puedo mandar a otras direcciones. Ahora lo vemos en un ratito. Entonces, acá van a tener todas las facturas, en realidad no todas las facturas, sino todos los comprobantes de ese cliente de facturación. Eso significa facturas, notas de débito, notas de crédito, recibos y remitos, ¿sí? Todos esos comprobantes los van a poder ver acá.
Obviamente, según los permisos, yo podría decir que determinado usuario pueda verlos, no los pueda ver, o que pueda ver, por ejemplo, un permiso bastante común, que es sobre todo para los que reclaman pagos, es que solamente pueda ver los pendientes. En ese caso, solamente me va a mostrar las facturas que tengan un saldo o una nota de crédito o un recibo pendiente de imputar, pero automáticamente cuando esa factura se cancela en el 100%, me sale de ese panel si para ese usuario no la va a ver más esa factura. ¿Sí? Bien, entonces, les decía, ahí yo voy a poder tener el detalle de todos los comprobantes de ese cliente. De cada comprobante, bueno, no vamos a revisar toda la grilla, pero tipo, número de comprobante, fecha, o sea, un montón de datos del comprobante. Sobre cada uno de estos comprobantes, si yo quiero consultar el detalle, simplemente doble clic en el comprobante y tengo el detalle del comprobante, ¿sí? Ahí, según el comprobante, va a ser la información que me muestre, ¿sí? Si yo me voy, por ejemplo, vamos a agarrar algunos recibos que yo tenía marcados. Entonces, bueno, acá el tema de los colores, lo mismo que con el resto de las grillas. Yo puedo colorizar. Acá lo único que, uno de los colores que se me va a agregar en esta grilla, que por ejemplo en tratativas no lo teníamos, es que me colorice esta grilla por saldo. Entonces, las facturas que me adeuda me va a aparecer en un color, las que están los recibos pendientes me va a aparecer en otro, etcétera, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cómo es el detalle del comprobante dentro del sistema. Desde acá, doble clic, abro ese comprobante. En este caso es un recibo. Datos del recibo. En este caso me va cómo fue cobrado ese recibo. Me dice que hay 5.000 pesos en la cuenta de caja y 19.000 pesos en banco, o sea, con una transferencia, ¿sí? Si yo quiero ver las imputaciones, es a qué está imputado ese recibo. Haciendo doble clic en cada una, veo el detalle. Voy a explorar lo que llamamos la trazabilidad de los comprobantes, ¿no? Acá voy a ir explorando y yendo para atrás, para adelante, en cada uno de esos comprobantes. O sea, desde acá puedo abrir las facturas, ver esas facturas, a qué otros recibos tenían aplicados, etcétera, etcétera, ¿sí? Leyendas. Si tiene una tratativa o el detalle, digamos, del seguimiento de esto, puedo estar viéndolo acá, etc. ¿Sí? Eso en un recibo. Según fíjense que el otro no tenía la cuenta de valores a depositar, este sí. Acá me aparece una solapa adicional, que es la de los cheques. Entonces yo de acá tengo el detalle, en este caso, como este recibo está asociado con una cuenta que tiene cheques, tengo el detalle de esos cheques. Y de cada cheque tengo incluso si eso fue pasado a un proveedor, si está depositado o no. Tilia me pregunta si esos datos los trae Tango. Sí, sí, obviamente. De hecho, en el CRM no se carga nada de esto, no existe, digamos, forma de cargarlo en el CRM. Todo esto lo trae en vivo de lo que vayan alimentando en Tango. Entonces, en Tango ustedes generan un depósito, generan una cobranza, generan un pase del cheque, hacen una orden de pago aplicando un cheque de terceros a esa orden de pago, etcétera. Todo eso lo van a tener reflejado acá. Lo mismo para la parte de imputaciones. Esas imputaciones las hacen en Tango. Y sí, si me pregunta Sergio si la actualización es automática, sí, eso no hay nada que actualizar, sincronizar, nada. Esto lo estamos viendo en vivo contra lo que nos está diciendo Tango en este momento. O sea, esto se está consultando en vivo. Con Tango no tiene absolutamente ningún delay, ni ninguna sincronización, ni hay que hacer ningún proceso, nada por el estilo, ¿sí? Bien, entonces, ahí vimos un recibo. Lo mismo si yo quiero ver una nota de débito, crédito, remito, etcétera, tengo... No, no me creen, juro que es así, Sergio. Sí, no hay ningún proceso batch, nada que correr, etcétera. Eso, en cuanto vos le diste el F10 en Tango para cambiar, por ejemplo, una imputación, venís al medio segundo acá y ya estás viendo ese cambio aplicado, ¿sí? Bien, lo mismo con una factura. Si yo quiero ver el detalle de una factura,
doble clic, abro la factura, los artículos, el texto de la factura, si esa factura tenía imputaciones. En la factura se me abre una nueva solapa que en el de recibos no los tenía, 2 solapas en realidad, relaciones y vencimientos. Vencimientos corresponden a las cuotas que yo tengo declaradas en esa factura. Si yo tengo una condición de venta 0, 30, 60, por ejemplo, me va a poner cada uno de los vencimientos, cómo está el pago de ese vencimiento, etc. Y en relaciones me aparece los comprobantes relacionados, que no es lo mismo que imputados. Imputados apunta a la parte de pago. Relacionados, ¿qué significa? Esta factura se originó en este caso desde un pedido. La solapa de pedidos la tenemos acá. Acá no estamos viendo los pedidos, los vemos en esta solapa. Si yo entro por acá, estoy entrando, digamos, al mismo lado, ¿no? ¿Se puede imprimir un recibo desde ahí? Sí, se puede imprimir un recibo. Marlene me pregunta si se puede imprimir. Se puede imprimir un recibo, se puede imprimir una factura, se puede ver el PDF generado de la factura. Ahora vamos a ir a algunas de esas cositas. Se puede incluso un remito. Si yo tengo un formulario, yo no sé si lo tengo acá configurado. A ver. Sí, por ejemplo, yo tengo esto corresponde a, como Marlene veo que ya sabe y conoce bien del sistema, a un formulario de Crystal específico para recibo. Desde ahí puedo imprimir, digamos, ese recibo. Obviamente, para que eso ande, tienen que tener ese formato. Hay un formato que tenemos básico, que es ese que acaban de ver con los datos del recibo. Obviamente, según cada uno, van a tener que adaptar ese formulario para adaptarse o respetar el formato que ustedes quieran. Bien. Entonces, les decía, acá en relaciones tenemos la parte, en este caso, de dónde vino esa factura. Acá me van a poder aparecer varias cosas en esa de relaciones. Me van a poder aparecer pedidos, me van a poder aparecer remitos. O sea, yo desde una factura pudo haber venido de un pedido, o una factura pudo estar relacionada porque la generó, se fue generada por un remito, ¿sí? Doble clic, me fui al pedido. Acá en el pedido lo mismo, o sea, me voy a relaciones, fíjense que obviamente una factura, la factura es desde la cual vine, pero a su vez también tengo un remito, porque el remito se generó desde este pedido. Y a su vez tengo un presupuesto, que esto ya, ahí sí, no es información de Tango, sino que es del lado del CRM, y que tiene que ver con lo que vamos a ver en el módulo siguiente, en el módulo de presupuestos. ¿Sí? Bueno, ahora, desde acá cosas que puedo hacer con la factura. Botón derecho, abrir, doble clic en el detalle, es exactamente lo mismo. La opción de imprimir, si puedo incluso tener varios formatos de impresión, etcétera, y jugar con distintas formas de imprimir una factura, o sea, más allá del PDF que ya generó Tango para esta factura, puedo tener una impresión particular si yo la quiero, por ejemplo, no sé, enviarla al exterior con un formato específico, etcétera, puedo jugar con eso, obviamente según los formatos que tengan definidos. Y tengo estas dos opciones que son las que justamente, creo que no sé si me acuerdo, era Marlene la que me preguntaba de cómo enviar la factura, ¿sí? Tengo la primera que es abrir el PDF, eso lo que me va a hacer es abrir el PDF que fue generado para esa factura, desde ahí lo podré consultar, ver, etcétera, imprimir, lo que sea. O también tengo la opción de enviar el PDF. Fíjense que cuando yo le pongo enviar el PDF, el sistema me muestra esta pantalla para seleccionar todos los contactos que tengo de ese cliente, ¿sí? Entonces, ahí yo le podría decir, ok, esto va para Alicia, ¿sí? Con copia A, etcétera, y ahí jugar con todo eso. Obviamente, acá uno de esos datos que me va a aparecer es el de factura electrónica, etcétera. Entonces, en este caso le digo, Alicia con copia a estos 3 personas, con copia oculta a este, y acá es donde, ¿se acuerdan que la vez pasada yo les decía, tema plantillas? Vamos a detenernos un segundito en plantillas para explicar esto y cómo afecta de vuelta a todo el sistema, ¿sí? Entonces, Sergio me pregunta si puedo seleccionar varias facturas. Desde acá no, hay una consola específica que no la vamos a ver hoy, pues no nos da el tiempo, que te permite enviar varias facturas juntas. Si yo estoy acá, te muestro cómo acceder a la consola, es bastante sencilla de uso, pero desde acá me voy a esta consolita que dice imprimir comprobantes,
y ahí digo, bueno, ok, quiero de un cliente en particular, de una fecha, etcétera, hago todos esos filtros que quiera de todo esto, me quedo acá con todas esas facturas y de acá tengo la opción de mandar por mail, exportarlas, imprimirlas, etcétera, ¿sí? Lo mismo que vamos a ver ahora con una plantilla, etcétera, ¿sí? Entonces, no, por nada. Quería mostrar las plantillas. Desde acá, en la parte de configuración, vamos a entrar en las plantillas. De acá de acá se definen esas plantillas, ¿sí? Acá yo ya tenía armada una plantilla que dice envío de factura como asunto, que tiene este contenido. Si yo acá le doy doble clic, entro en el editor, digamos, de la plantilla en sí. Fíjense que la plantilla dice estimado contacto, le envío la factura para, etcétera. De acá yo puedo jugar y decir esto lo cambio, lo pongo en otro color, más grande, etcétera. Formato que quiera de todo esto. Grabo esa plantilla, ¿sí? Acá, bueno, encabezado, si yo quiero un logo, si quiero archivos adjuntos, si quiero que esa plantilla solamente esté disponible para determinados usuarios, si quiero que cada vez que yo mande esa plantilla, use esa plantilla por defecto, por ejemplo, me diga facturas@miempresa.com.ar, porque yo quiero que cada vez que mando una factura me copie para tener después una especie de bitácora, a algún mail en particular, etcétera. Entonces, desde acá selecciono esa factura, ¿sí? Selecciono el activador. Este activador no lo expliqué en la clase pasada porque necesitamos tener el concepto primero de tratativas. Si yo acá le digo que al activador es Paola y le pongo esta fecha de activación, cuando yo lo confirme esto, automáticamente me genera una tratativa para Paola para hacer el seguimiento de este envío que acabo de hacer, ¿sí? Entonces, esto se usa justamente cuando yo digo, bueno, acabo de mandar un mail, hoy es una factura, mañana será un presupuesto, etcétera. Quiero hacer que, no quiero yo, sino que un activador, que puedo ser yo mismo u otro usuario, que haga un seguimiento y llame al cliente, por ejemplo, para ver si recibió la factura. Hoy hicimos plantilla, ahí me pregunta Marlene, hoy hicimos la plantilla para el envío. La pasamos a HTML, pero no me habilita para hacer el seguimiento. No, el seguimiento no tiene nada que ver con que sea o no HTML. El seguimiento tiene que ver con que esté parametrizado el URL de tu empresa del módulo web. Hay un parámetro. No te voy a mostrar más que esto, porque si no nos vamos a ir de tema y se nos va a hacer eterno. Pero hay un parámetro que dice dirección HTTP clientes. Acá es donde vos tenés que completar la dirección real de ustedes. Y eso, al activar eso y obviamente tener habilitado el módulo, instalado el módulo web y que responda en esa dirección, ahí te habilita el botoncito de seguimiento, ¿sí? Después, en todo caso, lo vemos en forma particular, si no aburrimos al resto. Entonces, desde acá les decía, yo seleccioné todo eso, seleccioné la plantilla, le doy a aceptar y fíjense que lo que armó es lo siguiente. Logo que yo había puesto, plantilla que le había puesto, fíjense, acá parte de la plantilla, una de las variables que tenía, hay 4 o 5 variables de reemplazo que el sistema me permite, razón social, el contacto, etcétera, me permite, digamos, jugar con esas variables de reemplazo. Y acá tengo el detalle de a qué mail se los mandé. Fíjense que entre ellos está justamente el que yo puse estos son propios de los que yo seleccioné en el envío y este es el que corresponde a la plantilla. Y obviamente adjunto el PDF de la factura, ¿sí? Bien. Ahora, esto tiene el mismo criterio que tenía la parte de tratativas. Si yo sobre esta factura que hoy está impaga, o sea, esta factura que era de 1.000 pesos, que me está debiendo estos 1.000 pesos, yo quiero hacer un seguimiento y que el sistema me recuerde para hacer el reclamo de esa factura, tengo acá este campo de comentarios, que podría venir acá, y le digo reclamar factura, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí automáticamente me asigna usuario asignado, categoría, etcétera,
y uno de los tantos campos que voy a tener ahí va a ser fecha de próximo contacto, finalizado, etc. Entonces yo digo, bueno, ok, esta la quiero reclamar el martes que viene, ¿sí? Me cambia el color, etcétera. Todo esto me afecta, panel de tareas pendientes. A partir del martes, esta factura me va a aparecer para reclamar el pago de esta factura distribuidora Lombardi, ¿sí? Lo mismo que habíamos visto con la parte de tratativas. Ahora, alguien me había preguntado cómo, digamos, justamente cómo generar estas tratativas. Obviamente, si yo puedo hacer esto, y la puedo hacer una por una, lo cual sería bastante tedioso, o esto, y ahora estamos entrando en el último punto de toda esta jornada, tenemos lo que es la herramienta CRM Go Live, que esta la vamos a ver en mucho más detalle en el módulo 3, 4, 5, que sería la otra semana, no la que viene, que una de las tantas cosas que tiene para hacer es generación de tratativas automáticas, ¿sí? A ver, primero, concepto general, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero este no es un módulo estático fijo que viene con estos 10, 12 puntos y esto es lo que tiene. Esto es simplemente un par de modelos que son de uso habitual y que sirven para abrirles, lo que a nosotros nos gusta decir, abrirles la cabeza de las cosas que se pueden hacer, ¿sí? Vamos a ir viendo en el módulo 5, vamos a ir viendo cada uno de ellos, digamos, para qué aplica, etcétera. En particular, el que queremos ver ahora es este que genera tratativas de facturas vencidas, ¿sí? Nunca nos vamos a meter en esta parte de definición, que es cómo trabaja ese módulo, y que justamente esta es la magia que hace todo eso que hoy les voy a mostrar. Pero sí lo que nos interesa saber es que esto no es algo que es parte de lo que tiene el sistema como estándar y está limitado a esto, ¿sí? Esto es algo que justamente se puede programar. Con el sistema vienen un montón de modelos preprogramados como para que tengan para iniciar, para jugar y justamente para ver las capacidades del sistema, pero después obviamente está en cada uno de, sí, bárbaro, este modelo me sirve, pero quisiera que haga esta otra cosa, o que agregue esto, que mande esto, etcétera, ¿sí? Hay algunas cosas como, si yo digo, por ejemplo, quiero modificar, no sé, una de las funciones que tiene es el envío masivo de mails. Si yo digo, quiero modificar el mail que manda, obviamente eso es algo que lo va a poder hacer el usuario. Si quiero modificar el comportamiento o algo de lo que hace, etcétera, ya ahí podrá requerir alguna programación, ¿sí? Vamos a ver este en particular. Todos los modelos van a tener este botoncito de calcular que me va justamente a generar esta grilla que vemos acá debajo. Según el modelo va a tener algunos más o menos parámetros. Estos parámetros justamente son parte de esa programación que vemos en esa primer solapa de qué quiero como filtros, parámetros, etcétera. En este caso a alguien se le ocurrió que como parámetro yo tengo un campo que me dice el saldo mínimo, entonces yo podría decirle no quiero reclamar facturas de menos de 100 pesos, ¿sí? Entonces fíjense, acá como aclaración, ahí siempre cuando me da el resultado me dice la cantidad de registros. Por ejemplo, yo ahí no tenía un filtro de importe, ahí le pongo el filtro de importe, vuelvo a calcular y de los 126 ahora pasó a 123 porque había 3 facturas de menos de 100 pesos. Bueno, juego con los filtros, etcétera. Y acá me quedo con todo ese detalle, en este caso, por este ejemplo que estamos viendo, de facturas pendientes de reclamo, ¿sí? ¿Cómo se lee esto? O sea, acá yo tengo distintas facturas. En realidad acá me aparece, en este caso me aparecen 2 veces porque yo pedí que me aparezcan una por cada fecha de vencimiento. Obviamente eso es configurable, digamos, dentro de la programación de ese modelo. Y yo desde acá puedo, con todos, ninguno, o un clic individual en cada uno, decirle de qué facturas quiero generar el reclamo, ¿sí? Entonces, acá yo estoy diciendo que para distribuidora Lombardi, esta factura quiero reclamarla, esta también, esta de José L. Ruiz Ramírez y esta de La Torre, ¿sí? De ahí voy seleccionando cada una de esas facturas que quiero reclamar, de vuelta yo podría incluso hacer selecciones de este tipo donde, digo, esos los quiero marcar, desmarcar varios en tanda, etcétera.
Y con todo eso, bueno, después una pavada, pero desde acá, si yo quiero ver el detalle del cliente o el detalle de la factura, doble clic, abro el detalle en este caso de la factura, doble clic, voy a la carpeta del cliente para consultar algo de ese cliente, etcétera, ¿sí? Y con esta segunda solapa que me aparece acá, una vez que yo seleccioné qué tratativas quiero generar, está cómo voy a generar esas tratativas. Fíjense que acá hay texto, hay parte que es fija, parte que es variable. ¿Qué significa? Usuario, yo acá con esto le estoy diciendo que se las va a asignar al vendedor actual, o sea, al que está haciendo ese proceso. Yo podría decirle, no, eso en realidad se lo voy a asignar al vendedor 2, que es Walter, ¿sí? O, sí, el actual, o en este caso el supervisor, que soy yo, pero quiero que en vez de aparecerme como asignadas a mí, se las voy a asignar a Paola, ¿sí? Obviamente todo esto es predefinible y es parte del modelo. No es que yo cada vez que entro tengo que estar seteando todo esto. Todo esto ya lo puedo tener guardado y que lo haga en forma automática, ¿sí? Si tuviera un contacto específico para reclamo de facturas, lo podría tener acá. Oportunidad, bueno, lo mismo. Categoría, ven, por ejemplo, yo ya tengo predefinida la de cobranza, pero podría estar cambiándola. Lo mismo la subcategoría, los días, etcétera, ¿sí? Y fíjense que, esta es la parte que me interesa mostrarles, este es el texto de esa tratativa que va a generar. Y acá fíjense que hay todo lo que en el sistema sean variables, digamos, eso es algo uniforme en todo el sistema, se declaran de la siguiente forma. Doble asterisco, el nombre de la variable, y doble asterisco, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto en este caso? El texto de la tratativa va a ser reclamar comprobante, factura, por ejemplo, A0001 tal, con saldo y 1234, ¿sí? Si yo le doy calcular, me da justamente una vista previa de todo lo que va a generar, ¿sí? En este caso, va a generar las 4 facturas que yo le indiqué, cada una con el texto que corresponde a eso. Si yo quisiera decir, no sé, cambio la prioridad, cambio algún texto, cambio algo, todavía estoy a tiempo acá de cambiarlo directamente en este panel. Cuando estoy conforme con todo eso, le doy acá al botón de generar, me dice que me va a generar 4 tratativas, y esto, fíjense, ahora vamos a ir a la factura de distribuidora Lombardi, vamos a la factura que era la 204, según lo que decía eso. ¿Dónde está? Vamos a buscar justamente, vamos a usar la posibilidad de búsqueda. Entonces, si yo la quiero filtrar y le digo que contenga 204, ¿qué pasó? Entonces, acá tengo esa factura 204. Fíjense que yo todavía no lo refresqué y no tiene ninguna tratativa asignada. Cuando refresco los datos del cliente, eso ahí ya me está trayendo el dato de la tratativa que se acaba de asignar a esa factura. Es decir, en forma masiva, yo lo hice con 4 facturas, obviamente esto la gracia es hacerlo una vez por día, por semana o con la frecuencia que quieran, pero de todas las facturas, o todas las facturas pendientes o todas las facturas reclamables, ¿no? Y entonces esto ya ahora, a partir de este momento, a Paola le aparece como una tratativa pendiente en su panel de tareas pendientes para reclamar. Y la gracia que tiene todo esto, que esto que hoy nosotros hicimos en forma manual, entramos al modelo, pedimos el resultado, marcamos 4 facturas, vinimos acá, calculamos y generamos, eso se puede automatizar, ¿sí? Entonces yo podría decirle todos los días a las 6 de la tarde, generame todas las tratativas de las facturas que van a vencer o que vencieron. Después obviamente cada uno establece criterios. Yo puedo decir, quiero siempre cada vez que se vence una factura que automáticamente me aparezca, entonces sería de todas las tratativas. O digo, no, yo le doy una semana de plazo después de vencida, si después de una semana no me la pagó, ahí entra en el circuito de reclamos. Bueno, todo eso obviamente es configurable, pero sobre todo lo que me interesa que sepan es que
es automatizable, ¿sí? Todos estos modelos de Live, este en particular que vimos hoy, y todos los que vamos a ver en el módulo 5, se pueden automatizar y se puede decir, dejar en el servidor una tarea programada para que todos los días a tal hora, o una vez por semana, o con la frecuencia que quieran, pueda correr en forma automática esa tarea, ¿sí? Bien, hasta ahí cada vez estamos más justos con el tiempo. Me sobró nada más que 1 minuto de lo pronosticado. Ahora sí, si alguno, parece que hasta los tenemos cronometrados. Hasta ahí llegamos con lo que estaba pronosticado dar en la clase de hoy. Llegamos justo con todo el contenido. Ahora sí, si a alguno le queda alguna duda, consultas o algo por el estilo, los escucho. Si no, al resto, les agradezco mucho la participación y nos estamos viendo la semana que viene, el martes, misma hora, a las 4 de la tarde.